Bien, hermanos, voy a pedir que abran su Biblia en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses. El día de hoy vamos a estar estudiando los primeros 2 versículos de esta carta. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 y 2. Primera a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Cuenta una historia de un soldado anónimo que escribió lo siguiente hace ya varios siglos, o por lo menos más de un siglo. Y este soldado anónimo decía lo siguiente: pedí a Dios que me hiciera fuerte para sobresalir. Me hizo débil para que aprendiera a obedecer humildemente. Pedí ayuda para hacer obras más grandes. Se me dieron dolencias para hacer obras mejores. Pedí riquezas para obtener la felicidad. Se me dio pobreza para que fuera prudente. Pedí de todo para poder gozar de la vida. Se me concedió la vida para que gozara de todo. No recibí nada de lo que pedí, pero sí todo lo que podía esperar. A despecho de mí mismo, fueron oídas mis oraciones. Soy entre todos el hombre más bienaventurado, decía este soldado. Como vimos la semana pasada, queridos hermanos, Pablo pasó poco tiempo en Tesalónica, 3 semanas, es lo que podemos estar seguros que él pasó en Tesalónica. Posterior a eso fue perseguido y tuvo que salir corriendo, o a escondidas, mejor dicho, de la ciudad, ir a Berea, donde también fue perseguido por los tesalonicenses y tuvo que después partir rumbo más al sur a Atenas. Entonces, a pesar de que pasó poco tiempo con ellos, 3 semanas, siempre en comparación lo que pasó por ejemplo, en Corinto, estuvo 1 año 8 meses, en Éfeso casi 3 años. El deseo de Pablo, sin lugar a duda, teniendo en consideración eso, era pasar más tiempo con los hermanos en Tesalónica. Pero a pesar de eso, sus oraciones siempre estuvieron con ellos, siempre tuvo consideración con los hermanos de Tesalónica. Pablo fue inspirado a escribir esta carta justamente como lo veíamos la vez anterior, para animar, para enseñar algunas cosas que habían quedado pendientes a los hermanos en esa ciudad. La escena era muy dura. Había nacido un grupo de creyentes en el Mesías, cristianos, en una ciudad donde el alboroto, donde los judíos persiguieron a los que habían predicado las primeras palabras. Entonces el ambiente no estaba como para seguir, no estaba como finalmente a la evaluación humana se podría haber dicho, esta no es la mejor instancia, no es una buena noticia porque la ciudad completa nos está persiguiendo o nos va a perseguir. Pero Pablo es inspirado a escribir. Pablo es inspirado a reconocer a los hermanos en su buena fe, en sus buenas obras que él alcanzó a ver, y empezó a demostrar esta intención, no solamente de palabra, sino que sin lugar a duda también de hecho. Lo que Pablo aquí escribe está inspirado por Dios, por lo tanto es verdad. Lo que Pablo hacía por sus hermanos en Tesalónica era orar por ellos, como vamos a ir viendo, sin necesariamente considerar el tiempo que había pasado con ellos. Oraba por los de Éfeso, y con los de Éfeso estuvo 3 años. Oraba por los de Corinto, y con los de Corinto estuvo 1 año 8 meses. Oraba por los tesalonicenses,
con quienes solamente estuvo 3 semanas. Entonces Pablo en esta primera carta manifiesta ese apego, ese vínculo íntimo que genera no el pasar tiempo, sino el vínculo eterno que es sin tiempo en el Señor, en la unidad del Espíritu Santo, en la unidad de aquellos que nacen de nuevo a través de la obra del Espíritu Santo, por la obra del Señor Jesús. ¿Pablo quiso estar más tiempo con ellos? Sin lugar a dudas que sí. No podríamos dudar de eso. No pudo regresar, no hay registros de que él pasara por la ciudad, al menos en los relatos bíblicos. Pero a pesar de eso, se sentía bienaventurado de conocerles, de haber pasado tiempo con ellos, de haber generado este vínculo, de tenerlos como hermanos, y daba gracias a Dios por ellos, tal cual como el soldado que contaba al inicio. Pidió muchas cosas, ninguna le fue concedida. Quizás Pablo oraba por los hermanos. Quiero volver a ellos, quiero estar con ellos como lo manifestó con otros, que en otras iglesias de otras ciudades. Quiero pasar, estoy rogando para ir de nuevo a ustedes. Quizás era el mismo deseo que tenían con los hermanos en Tesalónica, pero no se le concedió. Pero estaba contento, estaba feliz, porque los hermanos persistían en la fe, como vamos a ir viendo en el desarrollo no solamente de hoy día, sino que de los estudios posteriores. Entonces el día de hoy, hermanos, vamos a ver cómo es que se genera este vínculo, cómo Pablo lo empieza a demostrar a través de este saludo inicial. El título del sermón del día de hoy es Saludos al pueblo escogido. Obviamente en Tesalónica. Saludos al pueblo escogido. En esta carta encontramos esta fórmula que parte de alguna manera distinta a lo que es el resto de las cartas. Las otras cartas hay una presentación mayor, hay un desarrollo mayor al reconocer a la iglesia. Por ejemplo, la carta a los Efesios parte a los santos que están en la ciudad de Éfeso. El saludo aquí es un poco distinto y eso nosotros lo podemos comprender a la luz de que es la primera carta que escribe Pablo. Es su primera carta. En nuestro orden de nuestra Biblia no es la primera carta de Pablo, pero a través de las fechas, esta es la primera. Es la primera que escribe. Y Pablo se presenta. ¿Quiénes son los autores de esta carta? Y comienza diciendo el versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo. Estos tres son los autores de la carta. Principalmente es Pablo. No hay razón para pensar que Pablo mencionó a Silvano y a Timoteo y que no estuvieran partícipes en la carta. Pablo, sin lugar a duda, es el autor principal, es quien estuvo con ellos. Pero Pablo involucra a Silvano y a Timoteo, a quienes vamos a conocer un poquitito más ahora, en esta redacción de la carta. ¿Quién era Pablo? Ya lo conocemos, lo hemos estudiado. Estudiamos a Pablo en la carta a los Efesios, en la carta a Tito. Así que mencionar algunas cosas de este Pablo que era el líder del equipo. Debemos recordar que quienes llegaron a Tesalónica, como lo vemos la semana pasada, fueron Pablo, Silas y Timoteo, quien se sumó ahí en Hechos 16. Pablo quiso que lo acompañara en este segundo viaje misionero, posterior al concilio en Jerusalén, Hechos 15. Entonces Pablo es el líder del equipo. Es el anciano, el nombrado, el apóstol, el que era reconocido, el enviado por Dios. Su nombre, antes de llamarse Pablo, era Saulo. Eso todo lo conocemos ahí en Hechos 13. Él era judío, había nacido en Tarso, en la región de Cilicia, al norte de Jerusalén. Había sido instruido a los pies de Gamaliel, un maestro judío muy reconocido, muy importante. Y él manifestaba, lo vemos ahí en los relatos de Hechos, que era un hombre celoso de Dios. Al principio, de una manera muy, por decirlo así, aberrante, horrorosa, perseguía a los cristianos, pero su celo era porque él era judío, entendido de la ley, y los cristianos estaban siendo contrarios a esa ley.
Pero era celoso de Dios, era un ciudadano romano, lo que para esa época era algo muy importante por la relación que se establecía con el imperio que circundaba o que reinaba en esa región. Y su oficio era hacer tiendas, carpas, no las carpas que conocemos hoy día que son chiquititas, sino que las carpas de esa época que eran casi como unas casas. Ese era su oficio. Y él manifiesta que en varias ocasiones él trabajó para no ser carga a los hermanos justamente en este oficio. Recordar un poquitito además, ahí en Filipenses 3, Pablo se presenta con un currículum por nada menor, y él dice ahí en Filipenses 3, circuncidado al 8º día, siguiendo la ley que había establecido Dios para el pueblo de Israel. Era del linaje de Israel, era de la tribu de Benjamín. Era de madre y padres hebreos, celoso de la ley, irreprensible según la ley. O sea, su currículum, su presentación, lo hacía un gran hombre en estos términos. Pero también hay que recordar que él dice que todo esto, él lo estima como basura, mirando siempre a Jesucristo. Entonces, si bien su currículum es de cierta manera humanamente maravilloso, irreprensible según la ley, él dice que esto no es nada. Y que esto él lo tiene a un lado porque su identidad la tiene en Cristo. Y eso es lo que más importa. Y este era Pablo, quien es un personaje conocido en las Escrituras y para nosotros también. Después tenemos a Silvano. Y aquí empezamos a preguntarnos, ¿quién es Silvano? Silvano es un anciano y obviamente un colaborador de Pablo. Era un ciudadano romano, al igual que Pablo. Y Silvano era el nombre griego de Silas. El Silas que ya conocíamos de la semana pasada, ahí en Hechos 16, antes de partir a Tesalónica en este segundo viaje misionero. Por lo tanto, Silas y Silvano es la misma persona. Entonces, cuando aquí Pablo le escribe a los tesalonicenses, recordando que la mayor cantidad de hermanos que había en la iglesia en Tesalónica eran griegos. Entonces, cuando le escribe Pablo, Silvano, ellos no tienen problemas, no tienen conflicto en entender que es Silas a quien se está refiriendo Pablo cuando escribe. Fue compañero de Pablo en un segundo viaje misionero y era profeta y dirigente en la iglesia en Jerusalén. Dejen una marca en la primera carta a los tesalonicenses y vamos a Hechos 15 para conocer un poquitito más de Silas. Hechos 15, versículo 22. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos, ¿de quiénes se iban a elegir? Entre los apóstoles y entre los ancianos, estaban en el concilio, habían puras autoridades eclesiásticas reunidas. Entre ellos elegir varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, o sea, a acompañar a estos varones. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Por lo tanto, Silas tenía una posición de liderazgo en la iglesia en Jerusalén. Versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación entregaron la carta. Eran mensajeros, era un colaborador. Versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Esa palabra profetas, en términos generales, eran quien llevaba el mensaje de Dios, que eran las cartas, el mensaje que se había establecido en el concilio. Ese era el mensaje que llevaban.
no era un profeta en términos de que le ibas a hablar del futuro, sino que era un profeta en términos de que le hablaba de parte de Dios lo que estaba en las Escrituras. Este era Silas. Pero además de Silas, volviendo a la primera carta a los tesalonicenses, además de Silas, teníamos a Timoteo. A Timoteo, que también algo lo conocemos, era un joven y fue escogido por Pablo como ayudante y entrando en una formación ministerial. Por la historia sabemos y por las cartas posteriores sabemos que Timoteo fue pastor después en la iglesia en Éfeso. Y Pablo le escribe 2 cartas instruyéndolo y le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Era un hijo de padre gentil y de madre judía. Era miembro de la iglesia en Listra, por donde Pablo pasó en su primer viaje misionero. Y de ahí uno podría considerar el hecho de que Timoteo se convirtió al cristianismo en el primer viaje de Pablo. Entonces Pablo ya lo conocía. Han pasado años desde ese primer viaje y ahora cuando lo encuentra en el segundo, decide que vaya con él. Se unió a Pablo. Pablo quiere que lo acompañe ahí en Hechos 16. Y luego de eso empieza a tener mucha relevancia en todo el relato bíblico en el libro de los Hechos. Y a través de las cartas. Recibe 2 cartas personales de Pablo, junto con la de Tito, que se conocen como las cartas pastorales. Estos 3 varones son los que habían trabajado en el establecimiento, en la fundación de la iglesia en Tesalónica. Ellos 3 son los que escriben, quizás con un poco más de un puesto principal de parte de Pablo, pero son los 3 los coautores de esta carta a la iglesia. ¿A qué iglesia? A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, dice el versículo. La iglesia de las tesalonicenses, la palabra iglesia significa asamblea. Y en la ciudad de Tesalónica había muchas asambleas, porque había una asamblea de la Junta de Vecinos, había una asamblea de los gobernadores, de los que estaban en autoridad civil. O sea, asamblea es una palabra que se ocupa para cualquier reunión de un grupo de personas que se reúne para cualquier cosa o con cualquier propósito. Pero Pablo aquí le da un sentido especial. Esta no era cualquier asamblea en la ciudad de Tesalónica, sino que eran aquellos que estaban en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y esto tiene algo muy importante que ya vamos a considerar, pero no era cualquier asamblea, era la asamblea de los hijos de Dios, por decirlo de otra manera. Por lo tanto, es una carta especial, es un documento que tiene relevancia espiritual y que hoy día nosotros estamos estudiando gracias a Dios. Esta asamblea en la ciudad de Tesalónica, como vimos la vez anterior, estaba formada por judíos y griegos, principalmente por griegos o gentiles, porque los judíos eran menos, son los que después hicieron el alboroto. Debemos recordar esa parte de la historia. Dice la iglesia de los tesalonicenses. Geográficamente, la iglesia estaba en ese lugar, pero ya vamos a ver cuál era su otra localización. Entonces, los tesalonicenses eran un pueblo elegido por Dios. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 4 de la primera carta. Porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección. Ya vamos a entrar en profundidad a estudiar esos versículos. Pero eso nos muestra que los hermanos estaban sirviendo a Dios. Por lo tanto, era la iglesia de los escogidos, de los elegidos. Habían sido llamados para que vivieran en santidad. Capítulo 5, versículos 23 y 24. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
Y también este llamado, esta elección que ellos hacen de esta iglesia, esta asamblea especial de los hijos de Dios, no tiene solamente un alcance a la ciudad de Tesalónica, sino que tiene un alcance eterno. Capítulo 2, versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. No solamente para estar aquí, a su reino terrenal, sino que a su gloria. Nosotros vamos a estar en su gloria cuando nos lleva ante su presencia. Entonces, hermanos, cuando Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, nosotros también debemos de sentirnos identificados. Porque hemos sido elegidos de parte de Dios. Hemos sido llamados a vivir en santidad. Y también, sin lugar a duda, también el alcance de nuestra membresía en la Iglesia Universal de Dios tiene una extensión a la eternidad. Y eso nos tiene que alegrar, nos tiene que mover, nos tiene que llevar a vivir la vida cristiana. Porque no es solamente aquí, no es que cuando moramos o se termine esta asamblea de nuestra iglesia local, ahí queda. Esto tiene repercusiones eternas, al igual que la iglesia en Tesalónica. Y lo veíamos la vez anterior, todas las circunstancias de hoy día que nos rodean, donde cualquiera que presente un argumento bíblico, un argumento divino, para alguna circunstancia, el comentario, oh, ya llegaron estos fanáticos, ya llegaron aquí, que el comentario, que están pasados de moda, y eso por parte baja. Hay persecución, quizás no nos persiguen, no están aquí tirándonos piedra o no podemos llegar tranquilos a nuestros hogares, pero sí hay persecución en la medida que nosotros presentamos argumentos bíblicos. ¿Hasta dónde va a escalar esto? Yo no lo sé. ¿Hasta dónde lo va a permitir el Señor? Tampoco lo sé. Lo que sí sé, como dice las Escrituras y como aquí Pablo le dice a los de Tesalónica también, los anima en medio de esa circunstancia, quizás para los de Tesalónica mayor, porque había un alboroto en la ciudad por estas circunstancias, pero nosotros también tenemos ese ambiente de persecución, de menosprecio, de pisotear a todos los que creemos. Entonces, hermanos, debemos ser agradecidos de Dios porque nuestra asamblea no termina aquí. Esto es una preparación para la asamblea eterna a la que vamos a llegar a alabar a nuestro Dios. Y eso tenemos que tenerlo en mente, como lo veíamos el domingo anterior. ¿Y por qué tenemos que tener esto en consideración? Por favor, miren, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Habitualmente lo que nosotros encontramos que hablamos de la iglesia o de los santos de Dios, no es habitual encontrar en Dios, lo habitual es encontrar de Dios. Y esto tiene una connotación muy interesante. Y finalmente esto es lo que muestra lo que decía recién, de la identidad, del distintivo de esta asamblea, de esta iglesia en Tesalónica. Geográficamente estaba en esa ciudad, pero espiritualmente su localización es en Dios, Padre y en el Señor Jesucristo. Ese es nuestro distintivo. Eso es lo que nos caracteriza. El que somos no solamente de Dios porque Él nos compró, sino que estamos en Dios. Esa es nuestra posición espiritual. Recordemos Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito y Dios Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nuestra evaluación física, nuestros sentidos físicos nos hacen ver que estamos en lo físico, estamos en lo terreno, estamos aquí en la tierra. Sentimos todo lo creado, lo vemos, lo leemos. Pero nuestra posición espiritual tenemos que lograr verla con ojos espirituales, porque nuestra posición espiritual está en los lugares celestiales, allá donde Cristo está sentado. Estamos a la diestra de Dios, sentados en Cristo Jesús.
Y eso es lo importante, y aquí toma mucha significancia el hecho, la realidad de lo que veíamos en la carta a los Efesios, de nuestra identidad en Cristo. Porque es estando en Él que vamos a tener esta identidad. David Burke comenta respecto de esto. Es decir, dice él, solo pueden formar parte de la iglesia en Dios aquellos que son una nueva creación en Cristo. Tal como dice Burke y como el pasaje lo menciona. Tú estás en la iglesia en Dios porque lo primero que sucedió en tu vida es que estás en Cristo. Porque Dios así lo ha determinado. Porque Dios así ha establecido que sea para tu vida. Aquí la carta es a los tesalonicenses, pero de alguna manera se extiende. Y la carta termina siendo para los hijos de Dios que están en Dios Padre y en el Señor Jesús. Y ese eres tú, ese soy yo. Y esa es la alegría y esa es la identificación que nosotros tenemos. Eso es lo que nos tiene que llevar a comprender que nuestra vida no tiene que manifestarse como personas humanas, sino que hoy día somos nosotros personas espirituales por sobre lo humano. Y debemos vivir esa vida espiritual que Dios establece a través de su palabra. Como dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso incluye ser parte de la iglesia en Dios y Padre. En Dios, porque Él fue el que estableció todo el plan de salvación. En Cristo Jesús, porque Él fue finalmente quien murió en la cruz. La fórmula no menciona al Espíritu Santo, pero sin lugar a duda está involucrado, llevando a cabo la obra de formación, de capacitación para cada creyente. Lo vimos ahí en Efesios capítulo 1. Y esta es la carta. Estos son a quienes se presentan los destinatarios. Pero Pablo no culmina ahí. Además de presentarse, además de identificar a quienes les está escribiendo, los saluda. Y termina el versículo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este saludo, gracia y paz sean a vosotros, es un saludo habitual en las cartas de Pablo. La historia, si uno revisa y busca de dónde salió esta frase de saludo, es, además de ser normal y habitual, es una mezcla de dos palabras. Como eran judíos, principalmente desde donde salió, ocupaban la palabra shalom en el hebreo, y eso es paz. Por lo tanto, por eso es gracia y paz. Pero además, obviamente, está gracia, que en el griego es charis. Y mezclaron estas dos palabras, las juntaron y nace este saludo habitual, gracia y paz. ¿Por qué gracia? Porque esa es la manifestación divina de la misericordia de Dios. Es por esa razón que forman parte de la iglesia de Dios. Por gracia. Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos. Entonces, cuando el hombre cae, pone un telón de fondo maravilloso para que la gracia de Dios sea mucho más atractiva o mucho más vista con mayor hermosura. Siempre en la fotografía, si ustedes notan, ponen un fondo blanco, un fondo negro para resaltar a lo que se le está tomando la fotografía. En nuestro caso, el telón de fondo es oscuro porque es nuestro pecado, nuestra caída, nuestro alejarnos de Dios. Y aparece la gracia con este telón de fondo y resalta. Por eso es gracia.
porque por gracia somos salvos. Y los de Tesalónica, sin lugar a duda, a pesar de la persecución, de que aquel que había fundado la iglesia pasó poco tiempo con ellos, la gracia de Dios los había tomado, los había escogido, los había juntado y ahora los estaba capacitando para vivir la vida cristiana. Por lo tanto, para ellos era una realidad vivida en su diario vivir, en su día a día, ver la gracia de Dios. Pero no solamente la gracia, sino que también la paz. Y ese es el resultado, la paz, de la vida de gracia que tenemos en Dios. Porque cuando se nos manifiesta la gracia de Dios en nosotros, tenemos paz. Romanos, capítulo 5, versículo 1 dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando somos justificados, una manifestación de gracia, el resultado es tener paz con Dios. Por lo tanto, el saludo de alguna forma es profundo. No es un saludo por saludar. No es un saludo oficial. No es un saludo sin sentido, sino que es un saludo con mucho sentido, muy profundo. Gracia y paz son inseparables una de otra. Y solo agregar un detalle. Cuando Pablo habla aquí de gracia y paz, esa paz no solamente habla de la paz con Dios, sino que habla de una manifestación completa de un estado de bienestar que tenemos como pueblo de Dios. Estaban siendo perseguidos, sí, pero estaban en paz. Lo estaban vituperando, no lo dejaban en paz. A Jasón, quien había recibido a Pablo, lo metieron preso. ¿Cómo tenemos paz? Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, porque no depende de las circunstancias que nosotros estemos viviendo aquí. Si me va mal en el trabajo, si me despiden, si me salió mal algo, si estoy enfermo, no estoy enfermo, si me duele algo, no me duele algo. La paz de Dios en nuestra vida sobrepasa todas esas circunstancias y vivimos en paz, vivimos en tranquilidad, porque todas esas situaciones, como dice Pablo, son leves tribulaciones momentáneas, que nos dan un mayor peso de gloria para cuando estemos en la eternidad. Por eso vivimos en paz y en tranquilidad. O mejor dicho, por eso debemos de vivir en paz, esforzándonos, no mirando las circunstancias terrenas, como decía en la meditación, evaluando las cosas a través de los ojos de Dios, de la mente de Cristo, no con una mirada terrena. Entonces es una expresión muy profunda, una frase que manifiesta la realidad de la iglesia, de cada creyente y de la experiencia de estar en Cristo. El versículo culmina con una frase que dice: de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es como una que repitiera la fórmula de lo que decía anteriormente: en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. En los manuscritos más antiguos, esta frase no se encuentra. Solo se encuentra de manera posterior en manuscritos o en copias más nuevas. Entonces se piensa y se cree que alguien de buena voluntad copió lo que dice, si ustedes van a la segunda carta a los tesalonicenses, en el versículo 2, dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, cuando escribe la segunda carta, ocupa la misma fórmula. Punto que alguien, cuando hizo una copia de la primera, copió ese segundo versículo. Eso es lo que se cree y lo que se piensa. ¿Ya? Ahora, el hecho de que no estén los manuscritos más antiguos no echa a perder toda la esencia de la enseñanza, porque en el fondo nuestra gracia y paz solamente viene de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. De ahí es donde viene. Esa es la fuente.
de toda esta bendición de ver la gracia de Dios en nosotros y el resultado de paz. Entonces después Pablo de presentarse, de decir a quién le estaba escribiendo y de saludarlos, empieza a desarrollar el cuerpo de la carta. Y lo primero que él hace es dar gracias. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Dos grandes acciones. Damos siempre gracias a Dios y haciendo memoria en nuestras oraciones. Lo primero que Pablo hace es dar gracias a Dios. Pablo siempre los tiene en mente. En todas, o al menos en la mayoría de sus cartas, Pablo da gracias por a quienes les está dirigiendo. Él manifiesta esta razón. Yo siempre doy gracias, siempre oro por ustedes. Y es interesante lo que aquí se manifiesta, hermano, y quizás esta es la mayor lección en cuanto a nuestras oraciones que podemos ver a cómo Pablo inicia una carta o cuando inicia una carta. Pablo dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Qué es lo primero que hace Pablo? Da gracias. ¿Qué hace después? Los tiene en sus oraciones. Entonces, más allá de las deficiencias que hayan tenido los hermanos en su conocimiento de las Escrituras, más allá de las deficiencias en un actuar que hayan tenido ellos, más allá de una deficiencia o la presencia de algún pecado en la vida de los hermanos, lo primero que Pablo hace es dar gracias por ellos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado orando? Mira, te pido por Juanito Pérez. Ayuda a Juanito Pérez, está en este pecado, está aquí, está allá, mira su carácter, mira aquí, mira allá. Sin antes decir, gracias Dios por la vida de Juanito Pérez. Porque tú lo salvaste, porque tú diste su vida por él. Él está luchando para servirte mejor, pero te doy gracias por su vida, por la obra que hiciste en él. Pablo, a pesar de las circunstancias, podría haber dicho, Señor, te pido por la iglesia en Tesalónica porque está siendo perseguida. No hace eso. Lo primero que hace es, te doy gracias por la vida de ellos, por lo que tú has hecho en ellos. ¿Estamos siendo nosotros agradecidos por la obra de Dios en la vida de nuestros hermanos? Porque como yo les he dicho otras veces, todos aquí, el que está sentado delante tuyo, detrás, al lado, al otro lado, en la otra esquina de esta sala, todos hemos costado la misma sangre en la cruz del Calvario. Ni una gota más, ni una gota menos. Lo que vaya ocurriendo después, como dice en uno de sus libros el pastor Martin Lloyd-Jones, dice lo que vaya ocurriendo después tiene que ver con el temperamento, con la personalidad de cada uno. Unos avanzarán más rápido en la vida cristiana, dejando el pecado, creciendo en santidad, otros más lentos. Pero todos hemos costado la misma sangre. Todos hemos costado esa obra maravillosa en la cruz. Pablo aquí nos deja de manifiesto esa realidad. Doy gracias siempre a Dios por todos vosotros, no por algunos, no por los que me caen bien, no por los que sean más santos, no por los que generan menos problemas, sino que por todos. Hermanos, nosotros debemos aprender a balancear nuestras oraciones. No solo llegar y pedir por las necesidades o por las debilidades de nuestros hermanos, sino debemos ser y agregar el ser agradecidos por Dios, por la obra de Él en la vida de nuestros hermanos.
Y esto es algo que Pablo no solamente aquí lo manifiesta escribiendo, sino que después lo enseña, da ejemplo y lo enseña. Por favor, vaya al capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses. Versículo 18. Que es un pasaje que vamos a estudiar de manera posterior, pero vemos aquí, Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué estaba haciendo Pablo en este versículo? Enseñándoles, sean agradecidos. ¿Qué hizo en el versículo 2? Enseñarles, siendo ejemplos. Damos siempre nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Pablo, Silvano y Timoteo. Damos gracias a Dios por vosotros, por todos, no por algunos, por todos. David Burke comenta lo siguiente: tomemos la determinación, dice él, de no exponer ante el Señor los defectos de nadie sin antes contemplar sus virtudes y darle gracias por ellas. Esa debe ser nuestra actitud. No porque nuestros hermanos no sea necesario de orar por esas debilidades, por esos pecados. Pero si está luchando, si está batallando, es porque primero fue hijo de Dios. Y por eso debemos dar gracias. Entonces debemos aprender y reforzar el ser agradecidos por Dios. Y posterior a eso, después de dar gracias, Pablo dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Después que damos gracias por su vida, ahora sí, que intercedemos por ustedes, ahora sí que rogamos por ustedes, ahora sí que exponemos a Dios sus necesidades para que Dios obre en ustedes. Quizás nosotros, hermanos, no tenemos la carga que Pablo tenía. En términos que Pablo fundó la iglesia, no tuvo el tiempo que él hubiese querido de estar con los hermanos. Pero sin lugar a duda, que esto no disminuye la responsabilidad que tenemos todos nosotros de orar por todos nosotros. De dar gracias por la vida de los hermanos. De orar y de interceder por sus necesidades. ¿Con qué frecuencia recuerdas a tus hermanos en oración? ¿Con qué frecuencia los mencionas por nombre en tus oraciones? No, es que somos muchos. Frecuencia. Hablaba con alguien hace unos días atrás. Decía, somos 20, 30, 40, aunque fuésemos 100, que fuésemos 200. ¿Podemos orar por todos de manera frecuente? Sí, porque si oras pensando en 100 personas, puedes orar por 20 el lunes, por 20 el martes, por 20 el miércoles y así toda la semana. Y de lunes a viernes vas a estar orando por todos tus hermanos. Y la semana que sigue, haces lo mismo. Y de manera frecuente vas a estar orando por todos ellos. No importa que no se da todos los días, lo que importa es que sea con una frecuencia. No a decir, no, yo oro una vez al año por todos mis hermanos. Eso no es frecuente. Lo frecuente es todas las semanas. Gracias a Dios nosotros somos una iglesia pequeña. Tendríamos todas las posibilidades de orar por todos nosotros todos los días. Pero aprovechando que somos pocos, podemos interceder de una manera mucho más profunda. Y orar por 5 o por 4 cada día de la semana, de una manera mucho más sentida, mucho más profunda. Y lo vamos a estar haciendo de esta manera frecuente. Entonces la invitación, hermanos, es que no solamente demos gracias a Dios de una manera frecuente, siempre, sino que también hagamos memoria de todos nosotros en nuestras oraciones. Hay circunstancias que se hacen públicas, peticiones por salud, peticiones por alguna situación en particular, un agradecimiento por alguna situación en particular,
pero hay otras tantas que nosotros desconocemos. Eso no es motivo para no orar por los hermanos. Con mayor razón debemos orar, no sabiendo y pidiendo a Dios que dé sabiduría, que dé dirección, que dé fuerzas, que dé ánimos en medio de lo que nos toca vivir. Es una gran lección que nos deja aquí Pablo en el inicio del cuerpo de la carta, de esta oración de alguna manera que Pablo hace en estos versículos hasta el 10, que vamos ya a continuar la próxima semana. Y nos deja esta hermosa enseñanza de cómo es que debemos de orar, de agradecer a Dios y de interceder por los hermanos. Por lo tanto, hermanos, para ir concluyendo, nosotros somos lo que somos, hablando de la iglesia de Dios, porque estamos en Dios y somos de Dios, por su gracia. Y eso nos tiene que llevar a ser agradecidos. Por eso Pablo daba gracias, porque se había manifestado la gracia en los hermanos en Tesalónica. Y cada uno de nosotros forma parte de esa realidad. Todos estamos viviendo la gracia y la paz. Por lo tanto, esa es ya una razón para ser agradecido por la vida de cada uno del otro. Dar gracias a Dios y recordar de manera permanente a nuestros hermanos debe ser lo que del día de hoy en adelante debemos hacer. Porque ya no hay excusa. Ayer o antes de ayer podrías, es que no sabía. Hoy día ya lo sabes. Y Dios te ayude y me ayude a mí también a reflejar en mi vida de oración esto en particular. Hay tantas cosas, pero vamos aprendiendo, vamos dando paso a paso. Hoy día aprendemos esta gran lección a través del inicio de esta carta. Que el Señor nos ayude a ponerlo en práctica. Entonces, como decía al inicio, más allá de nuestros buenos deseos, Dios determina qué caminos son los que vamos a recorrer. Y aún así, en medio de esas circunstancias, como este pobre soldado, pedí esto, pero me dieron esto otro. Pedí aquí, pero me dieron acá. Al final dice, no recibí nada de lo que pedí, pero sí fui escuchado y recibí todo lo que esperaba. Y a pesar de eso que muchas veces oramos con determinadas direcciones, con determinadas peticiones, el Señor quizás nos responde de otra manera, con otras circunstancias. Pero a pesar de todo eso, el vínculo eterno que nos une como iglesia permanece para siempre. Y damos gracias a Dios por eso. Porque sin lugar a dudas que tenemos una familia terrenal. Gracias a Dios por ello. Pero la que tiene un vínculo eterno, con los que vamos a seguir cantando en la eternidad, es con la familia espiritual. Aquellos que están en Dios Padre y en el Señor Jesús, que somos nosotros y muchos y millares y millones más que están a lo largo del mundo, a lo largo y ancho del mundo, quizá en esta hora, en horas distintas, alabando también al Señor y aprendiendo. Y quizás con gente que ni conocemos, y otras tantas que quizás ni nos imaginábamos, nos vamos a encontrar en la eternidad para alabar a Dios, para engrandecer su nombre, para ensalzarlo y decirlo, gracias Dios por tu gracia y por tu paz. Que el Señor nos ayude, hermano, y tengamos siempre esto en mente. Le invito a que incline su rostro, vamos a orar para concluir. Padre bendito, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, pero también gracias porque hoy día podemos abrir tu palabra, leerla, estudiarla, entenderla en esa libertad y podemos ver cómo tú nos instruyes. Todo esto es una realidad que hoy día la sentimos tan vívida y real solamente porque tú has manifestado tu gracia sobre nosotros, porque nos has puesto en Cristo y al estar en Cristo también estamos en ti, siendo iglesia.
quizás de manera terrena, una iglesia local, pequeña, naciente, pero sin lugar a dudas que también formamos parte de esa iglesia universal que tú has comprado a través de tu Hijo Jesús. Te damos gracias por formar parte de esta hermosa familia. Ayúdanos siempre a tener eso en mente, porque es esa nuestra identidad. Y ayúdanos también a demostrar esa identidad a través de nuestras oraciones. Ayúdanos a ser amables, a ser afables, no solamente en el trato, sino que también en nuestras oraciones, Dios eterno. Para siempre, primero que nada, tener en mente tu obra en la vida de nuestros hermanos, para después interceder. Señor, no ser tan agudos muchas veces en las debilidades, en los pecados, sino que ser amplios, como tú has mostrado esa amplitud de amor y misericordia a nosotros que éramos pecadores y mostraste tu gracia primero a favor nuestro, para después decirnos, eras esto y esto y vamos a mejorar. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos para poder glorificar tu nombre a través de esta lección del día de hoy. Bendícenos a través de tu palabra siempre. Que nunca se nos olvide, ayúdanos a no ser oidores olvidadizos. Y que tu palabra sea un firme cimiento en nuestra vida espiritual. Te agradecemos, Padre Santo, en esta hora, a través de tu Hijo Jesús nuestro Salvador. Amén.